Buenas noches a todos. En nombre de Gira Monte Sinai, les damos la bienvenida a esta primera noche de Hanukkah. Hoy nos acompañan Gina Kersenovich y el rabino Abraham Tobal, rabino principal de la comunidad. Así es que vamos a iniciar con el encendido de las velas y el rabino nos va a ayudar, por favor. Si quiere iniciar, rabino, adelante. Sí. Bueno, buenas noches a todos y Hag Sameach, Hanukkah Sameach. Les deseo que tengan un feliz Hanukkah y mucha luz en sus hogares y en el mundo, que hoy se necesita mucha luz. Antes de que comencemos con las explicaciones, la historia que Gina nos va a hacer el favor de la historia de Hanukkah, voy a hablar yo de la filosofía. Ya que es la primera noche de Hanukkah, me esperé realmente un poquito, se acostumbra a hacerlo apenas que salen las estrellas, pero en esta ocasión, por honor a todos ustedes, me esperé para cumplir con el precepto de prender las velas de Hanukkah hasta este momento que comenzamos con la plática. Entonces, antes de comenzar, voy a proceder a prender la Hanukkah y se acostumbra en la primera noche, se dicen 3 bendiciones. El resto de las noches se dice solamente 2. Voy a explicar el significado de estas 3 bendiciones que voy a decir en unos instantes. La primera verajá es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, como acostumbramos a decir cualquier bendición, bendecimos a Dios, nuestro Dios Rey del mundo, Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos ordenó leadlik ner Hanukkah, prender la vela de Hanukkah. Realmente este precepto no es de la Torá, porque este es el suceso, la historia de Hanukkah no sucedió en la época bíblica, en la época de Moshe. Eso sucedió hace alrededor de 2200 años, en la época del segundo templo, como en la mitad del periodo, fue cuando sucedió la historia de Hanukkah. Entonces nuestros sabios establecieron este precepto de prender las velas de Hanukkah. Tenemos de hecho 613 preceptos de la Torá, que muchos de ellos no son vigentes, y 7 preceptos de nuestros sabios, 7 como mitzvot. Uno de esos 7 preceptos es prender las velas de Hanukkah. Otros, un ejemplo, hacer netilat yadayim, lavarnos las manos. Son preceptos que establecieron los jamim. Pero como Dios nos dice en la Torá, seguir esas indicaciones que nos dicen los sabios de la época, por eso decimos Asher kideshanu bemitzvotav, nos santificó con sus preceptos y Dios nos ordenó a través de los sabios cumplir la ley de Hanukkah. La segunda bendición que voy a decir ahorita, la segunda verajá, que es como se debe decir cada noche, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu, bayamim ahem bazeman hazeh. Que Dios hizo milagros a nuestros antepasados, bayamim ahem, en esas fechas, bazeman hazeh, quise más bien en esa época, bazeman hazeh, quise en este tiempo, refiriéndose a estas fechas, que esta noche comenzamos con el 25 de Kislev, que es cuando comienza Hanukkah. Entonces decimos que como estas fechas, Dios hizo esos milagros que los estamos recordando y los estamos difundiendo. Se prenden las velas para que todos vean y recuerden esos milagros que Dios hizo a nuestros antepasados. Y la tercera verajá que se dice solamente la primera noche es la verajá famosa de Sheachianu. Cada precepto que cumplimos una vez al año, lo primero que hacemos es agradecer a Dios que nos dio vida un año más, que estamos aquí otra vez reunidos con estas familias, festejando esta hermosa fiesta de Hanukkah, y decimos, agradecemos a Dios, Sheachianu, que nos dio vida, Bekiemanu, y nos mantuvo, Veikianu las semanas de, nos hizo llegar hasta este momento tan bonito de poder otra vez prender las velas de Hanukkah. Esta verajá la decimos en Rosh Hashanah, porque cada año que volvemos a repetir, volvemos a agradecer a Dios. En Kippur, en Sukkot, en Shavuot, en Pesach, en todas las festividades, agradecemos que la dicha que nos dio vida. Ok, voy ahorita a levantarme y a prender la vela, y después
los rezos correspondientes o lo que se recita después, que decimos Anerota, Lalu, Anumadlikim, estas velas las vamos a aprender, Alanisim, Belateshuot, Anahamot, por los milagros, las ayudas que Dios hizo en esa época. Después decimos un capítulo de Teilim, y después quiero pedirles a todos que me acompañen. Vamos a cantar el Mao Sur, aunque sea la primera estrofa, pero la vamos a cantar juntos, porque es como el himno de Hanukkah. Bueno, y para recordarles, algo que sé que lo saben, pero siempre hay confusión, la primera vela esta noche se prende del lado derecho. Se puede poner una Hanukkah como esta, que es de 8, y la vela se prende del lado derecho. Y el shamash se pone diferente, no importa dónde, pero en este caso está separado de los demás. Pero siempre tiene que estar separado, y la segunda noche se agrega hacia el lado izquierdo. Esa sería la segunda. Y de ahí se prende. Mañana se prende primero la izquierda y después la derecha. La tercera noche, de vuelta hacia el lado izquierdo, y de ahí se comienza a prender. Entonces, repito, se prende la primera del lado derecho, se va agregando hacia el izquierdo y se prende de izquierdo a derecha. Ok. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik ner Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim laavotenu בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים, בכל שמונתם בחנוכה נרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות לשמך על ניסיך נפלאותיך וישועותיך. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. Este es un capítulo de Teilim que decimos Mizmor, el cántico, Shir, que es una canción, Hanukkah Bait, cuando se estrenó la casa de David, que compuso el rey David. Como Hanukkah, también es Hanukkah Bait, cuando se reestrenó el Bet HaMikdash, por eso se acostumbra a recitar este canto, este capítulo de Teilim. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הלא ממך אדוני כי דיליתני ולא שמחת בבית לאדוני לשיבת לך תפעני, אדוני אליתן שנושיך איתני מיד דיבור זמרו לעיני חסיד ודו לזכר קודשו, כי לדבר אפו חיים ברצונו ויעלים בכי ולבוק רינה, ואני אמרתי ושבי ולמודו למנו ברצונך אמרת לריעוז, הסתרת פניך איתני ולאליך אדוני אקרא, ולאדוני אלחנן מבסה ודמי ותשחת. היו לך עפר להגיע מתך שמעוני וחונני עוני יעזור לי, הפכת נספרים מאחור לי, פיתחת סגרת איזה שמחה, למען ישמחך עוד לידום, אדוני אלוהי לעמודך. Pues ahora sí, iniciamos con la charla. Adelante, Rabino y Gina. Rabino, buenas noches a todos. Con el permiso del Rabino, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en una experiencia y un viaje en el tiempo que vamos a hacer, y el Rabino nos va a enriquecer con ese viaje en el tiempo, con la parte, digamos, legal judía, espiritual, histórica. Pero antes de comenzar, yo quería hacerle unas preguntas, Rabino, si se puede. Sí, con mucho gusto. A ver, sí. ¿Es oficial que tenga que ser la Hanukkah derecha, las velas y el shamash más alto, o pueden ser las velas o sea, la altura y el shamash más alto que todas, aunque las velas no estén todas en el mismo nivel? Sí, bueno, la verdad es que hay que tener bien presente, y no sé qué está pasando, se está yendo el video. ¿Alguien me está aquí? Sí, ok. La verdad es que tiene que quedar claro, yo creo que todos lo saben, que hay una diferencia de la menorá a la Hanukkah. La menorá al candelabro era lo que se prendía en el Bet HaMikdash, en el templo, que eran de 7 brazos, 3 y 1 en el medio.
¿sí? Y eso se prendía todos los días, que fue lo que prendieron realmente los macabeos, los Hashmonaim, cuando rehabilitaron el Bet HaMikdash. Ok. Eso es la menorá. Y eso sí tenía que tener su forma, era muy parecida a esta, es decir, muy parecida a la que acabo de prender, con tallada de oro, con muchos detalles, y tenía que ser parejo. Hoy no prendemos una menorá, prendemos Hanukkah, por eso son 8, que no representa el candelabro, representan los días del milagro de Hanukkah. Entonces se pueden prender puros vasitos de aceite, aunque uno no tenga un candelabro, pone en su casa unos vasitos con aceite, unas mechas, y en el orden que quiera, se va agregando una a cada lado, eso sí. Lo único que tiene que ser que Shamash, para notarse que es aparte, se pone adelante, atrás, arriba, abajo, no importa. ¿Sí? Nada más que no esté junto con los demás. Y tengamos consciente de eso, que es lo ideal es prender una Hanukkah pareja con aceite de oliva, como lo prendían en el templo. Si uno no tiene la posibilidad de aceite de oliva, con cualquier aceite, sino con una vela y acomodado como sea. Hay recomendación y hay indicación. Y tiene que durar por lo menos media hora prendida las velas después de la salida de las estrellas, para que se cumpla. Y en Shabbat, viernes en la tarde, que uno lo prende antes de Shabbat, entonces hay que poner aceite suficiente para que dure media hora después de la salida de las estrellas. Ok, eso es la parte, uno de los detalles técnicos. Ok, Gracias. ahora comencemos, sí. ¿Quiere que comience yo con la historia? Sí, porque para entender la filosofía tenemos que entender en qué contexto sucedió eso, la historia. Pero de repente quiero que sepan, quiero dirigirme a los oyentes, que lo vamos a hacer como un diálogo. Vamos a dialogar yo y Gina, la voy a interrumpir de repente, ustedes también pueden preguntar, intervenir, para que analicemos bien los puntos de vista filosóficos, religiosos, históricos y las inquietudes que tengan. A ver, Gina, sí. Pues nuevamente muchas gracias. Y primero quisiera aclarar que todos los años que voy a mencionar son antes de la era común. Recordemos que ahorita en la era común general estamos en 2020 y yo no me voy a referir a los años según el calendario judío, me voy a referir a los años del calendario común universal que se utiliza y los años son antes de la era común. Otra cuestión que es importante es que antes de la era común, como cuando estábamos en la escuela y utilizamos los números positivos y negativos, mientras más cerca del área común es 1 y 0 y se va agregando hacia la izquierda. Entonces, si yo empiezo ahorita, por ejemplo, en el año 550, luego me voy a ir al 300 y así sucesivamente. Entonces, yo quiero comentar, porque la historia de Hanukkah en el calendario universal es en el 138, pero yo me quiero ir al 550 más o menos, que es cuando se instaura, se coloca el imperio persa. Sabemos que en esas épocas había imperios, el egipcio, el babilonio, el persa, y el persa es muy importante para el pueblo judío porque en el babilonio es cuando, recordamos, fue la destrucción del primer templo, del primer Bet HaMikdash, y la primera expulsión de los judíos, o sea, es la primera diáspora oficial que viven los judíos. Con el imperio persa empezaron a regresar porque se les dio permiso. El rey persa, el primero fue Ciro el Grande, y ya con Darío III se les permitió que reconstruyeran el templo. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Siempre hablamos del segundo templo y tenemos también una confusión de que el segundo templo sí es el de Herodes, ya cuando era el Imperio Romano, mucho después, estamos ya hablando de nuestra era, básicamente. No,
El segundo templo se reconstruyó desde que estaba el imperio persa en el 347 con Darío, y ya Herodes como que lo remodeló, pero el segundo templo es este que estamos hablando. Ahora, cuando los judíos regresan, se les permite regresar, no todos regresan. Muchos estaban muy a gusto, como actualmente ya está el Estado de Israel, y muchos judíos pues no vivimos allá, y muchos se quedaron viviendo donde estaban, pero aquellos que regresaron vivieron bien, podían cumplir con las leyes, los sacrificios del Bet HaMikdash, y llevaban una vida judía sin amenazas. Okay, aquí, perdón, Gina, quiero hacer un comentario para que ubiquen esa época. Lo que está mencionando Gina cuando regresaron y se construyó el segundo templo fue inmediatamente después de la historia de Purim, que conocemos. La historia de Purim, justamente, si ven al principio de la Megilá, dice, Vaibimea Hashverosh, Amolech Meod Ubalkush, era el rey, el emperador persa, que él en su momento dominó toda esa área, y en su época fue cuando Amán, cuando estaban los judíos en Babilonia, después del imperio babilónico, que los persas lo conquistaron, ahí es cuando sucede la famosa historia de Purim, el milagro de Purim, e inmediatamente después, que eso duró 70 años, que estuvieron en la diáspora, después de la destrucción del primer templo, ahí es cuando regresan bajo el imperio persa a la tierra de Israel, como dijo ahorita Gina, la mayoría del pueblo, pero no todos, y se construye el segundo templo. Perdón, nada más para ubicar en las historias. Tenemos primero Purim, por eso es, y después Hanukkah. Ahora, en esta época es cuando regresan con Esdra y Nehemia. Y es cuando oficialmente se canoniza, o sea, se cierra la Torá. Si nos quiere usted, Rabino, sí, Gina, si te puedes acercar, se oía mejor antes. No sé si te alejaste del... No, pero sí. ¿Se oye bien así? Ahora sí, un poquito más. Que cuando regresan con Esdra y Nehemia. Sí. Y es cuando se cierra, se canoniza la Torá. Por eso ya las historias o los sucesos ya son libros que están extra en la Torá, aceptados o no. Si nos quiere platicar un poco de lo que implica la canonización de la Torá para llegar al libro de los Maccabim. Ok, bueno, hay lo que se llama Esrim Be'arba, 24 libros que tenemos del Tanaj, que se estableció en esa época cuáles iban a ser aceptados como libros de parte sagrados, ¿no? Que incluso hubo ciertas polémicas sobre algunos libros de ellos, como del Shira Shirim, o bueno, algunos, y al final ahí es donde fueron de los últimos profetas. Esdra fue el dirigente más importante en esa época del pueblo de Israel, y ahí es cuando se cierra lo que se llama Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tenemos los 5 libros de Moisés, los profetas y las escrituras. Las escrituras son como, bueno, los salmos, las Megilot, la historia de Purim, la historia de Ruth y demás, que eso entra en el grupo de Ketuvim, y se selló. Hubo polémicas de algunos, pero al final es lo que tenemos hoy en día, como que se lo llama el Tanaj, que es la Biblia, bueno, en español, que incluye escrituras, profetas y los 5 libros de Moisés, y justamente fue en esa época, como lo estás diciendo, que ya se estableció eso, quedó cerrado, por decir, ya no se pudo agregar más nuevos libros. Me están diciendo que no se escucha muy bien, quería saber porque ya moví aquí un poco, ¿no se oye bien mi voz? Al principio se oía bien, no sé si hiciste algún cambio. No hice nada, no tengo idea qué sea. Se oye bajito más, Gina, un poco ahora sí. alto. Bueno, y con eso está bien. ¿Así me escuchan? Así está perfecto. Ver, si no, me van a ayudar aquí un segundo, mija. Así está bien. Perdón.
Un segundo. Ah, ok. Si Ya mi hija quieres. me ayudó, ¿se escucha mejor? Perfecto. Ok. Sí. Bueno, pues entonces les digo esta época y que nos explicó el rabino, y vivieron bastante tranquilos en cuanto a su mundo judaico. Los judíos, no había guerras, no había problemas, pero en el mundo seguía moviéndose la lucha de poder y de conquistas, y nos vamos a más o menos los años del 400 al 330, más o menos, que está el rey Filipo de Macedonia. Macedonia está, digamos, cerca de, digamos, de Albania, de la península balcánica, y en esos momentos está surgiendo lo que dicen la cultura griega, antes del imperio griego, digamos. Empieza toda esa cuestión desde las islas griegas, con toda esa cultura, toda esa civilización, todo ese pensamiento que va a ir creciendo cada vez más, con los filósofos griegos, con el culto a la belleza, bien, verdad y belleza, y empieza poco a poco, no es lo comúnmente conocido por todos nosotros, con esas esculturas griegas, apenas está comenzando. Y en Macedonia hay un rey de esa zona que se llamaba Filipo. Filipo fue, ya ven que tiene sus números, Filipo segundo rey de Macedonia. Él quería conquistar y organizó muy bien a su ejército, y él tenía un hijo que se llamaba Alejandro. Este hijo Alejandro le era tan importante a Filipo que contrató a un maestro particular llamado Aristóteles, comúnmente conocido por todos, para que educara a su hijo no solo en la cuestión cultural, sino también filosófica, en estrategias de guerra, y estuvo con él preparándolo y preparándolo y preparándolo. Quiero decirles que hay además testimonios de que Alejandro era muy guapo. Pues resulta que Alejandro, desde muy joven, empieza a participar en los ejércitos de su papá y aprende también mucho de su papá, pero el papá muere. No se sabe bien la razón ni cómo murió, pero resulta que Alejandro, siendo muy joven, pues tiene que tomar el reino. Y resulta que es Alejandro III, rey de Macedonia. Hasta ese momento así es llamado. Y entonces Alejandro, que empieza a tomar el reinado, como les digo, muy, muy, muy joven, empieza a conquistar y a organizar un ejército impresionante. Pero no solo organizaba el ejército, organizaba también el armamento, qué tipo de armas, de flechas, de lanzas, era algo fuera de lo normal. Y él empieza poco a poco. Quiero decirles que en unos años, él llegó a conquistar su imperio desde Egipto hasta India. O sea, fue una cosa tremenda. Muy bien conquistar todo ese territorio, pero hay varias cuestiones. Por un lado, la gente que era parte de su ejército estaba muy orgullosa de pertenecer, pero también se iban cansando porque eran muchos años y estar lejos. Por el otro lado, Alejandro, tan educado, con toda esa filosofía y toda esa historia y todo ese pensamiento griego, él quería universalizar eso en todos los territorios que él iba conquistando. Por el otro lado, él, para ir dejando su huella, iba fundando ciudades que se fueron nombrando Alejandría. La más famosa es la Alejandría de Egipto, que está junto al río Nilo y que además fue una ciudad que llegó a ser muy, muy importante y esencial para los judíos. Pues Alejandro, en uno de sus viajes, le toca parar por la zona del reino de Yehudá, o sea, de Israel, y llegar cerca de Jerusalén.
Por el otro lado, a Alejandro le gustaba mucho visitar los diferentes oráculos que había en los distintos lugares que se iba formando el imperio griego. El oráculo es donde se llegaba y había una pitonisa, o sea, una mujer que le sabía el futuro y lo decía. Para él esas cuestiones eran muy importantes. Hay una leyenda no confirmada de que Alejandro Magno, bueno, era Alejandro. ¿A qué me refiero Magno? Ya me salté, porque Magno es el grande, que llegó a conquistar tanto que por eso se le llamó grande. Hay una leyenda o una historia que él en varias ocasiones tuvo sueños de que un hombre, un ser vestido de blanco con mucha luz, lo recibía y le decía que iba a conquistar, iba a tener muchos triunfos. Ahora, muchas de estas historias, y aquí el rabino nos va a enriquecer, están escritos tanto en el Talmud como en el libro de los Macabeos y escrito también, escritos de Flavio Josefo, que es el historiador judío de esas épocas. Bueno, hay una, bueno, voy a hacer un pequeño comentario. El imperio persa dominó Jerusalén, que se conquistaron, me refiero, construyeron el templo cuando regresaron el segundo templo, pero no eran independientes. Estuvo 34 años el imperio persa dominando Jerusalén, dominando Israel. Después, no di por obvio, perdón. Ok, sí, después lo conquista Alejandro Magno cuando conquistó el imperio persa. Y sí, este relato es muy, ¿cómo decirlo? Muy significativo porque está en el Talmud y está en varias fuentes, porque gracias a eso es el famoso relato que cuando llega Alejandro Magno a Jerusalén, había un grupo que se llamaban Kutim, que eran gentiles, bueno, que odiaban a los judíos y quería que lo destruya el templo. Quería y lo convencieron que destruyan el templo de Jerusalén a Alejandro Magno. Pero cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén, salen a su encuentro Shimón, el famoso Shimón Atzadik, Shimón el Justo, con un cortejo de judíos que se les hizo una recepción y honores impresionante, y ahí es el famoso relato que dice el Talmud, que cuando lo ve el gran, como dijiste, ¿no? Alejandro Magno, el grande, tan reconocido, cuando lo ve a Shimón con sus vestimentas de Cohen, se baja de su caballo, de su carroza, y le hace una reverencia, se inclina hacia él, que se quedaron perplejos todos los que lo rodeaban. Oye, los griegos están considerados la máxima ciencia y los filósofos lo más importante del mundo. ¿Te estás rebajando ante un judío? Tú, el gran Alejandro Magno, alumno de Aristóteles, tú te estás arrodillando. Y ahí fue cuando él le responde que dice, en todas mis conquistas yo vi una figura que me ayudaba a conquistar, que salía, y ahorita la reconocí, no sabía quién era. Al verlo a él la reconocí y le debo a él mis triunfos, fue lo que les dijo. Pero dejemos ese detalle, digo, si dice, qué fuente, qué más. Lo que sí es obvio, que tuvo un respeto muy grande hacia Shimón, y obviamente no destruyó el templo y además les dio libertades, los liberó de pagar impuestos a los judíos, respetó mucho y quedó muy admirado de su sabiduría. Y quiero agregar algo más. Hay un testimonio de un alumno de Aristóteles que se llamaba Cliarcos, que él escribe en su libro, atestigua que Aristóteles se había encontrado con un gran sabio de los judíos que se llamaba Shimón. Y Aristóteles también quedó muy... sí, Aristóteles, no Alejandro Magno. Y que Aristóteles quedó muy impresionado también de Shimón. Entonces, una opinión personal, que podría ser que de alguna manera también Aristóteles, que era alumno de Alejandro, puede ser que le comentó de ese sabio y eso agregó a su encuentro
que lo admire más si su maestro no le habló de él. Bueno, esa es... pero sí, yo creo que tiene mucho sentido porque no los oprimió, no impuso su cultura, porque donde conquistaba, como lo mencionaste, imponía el helenismo, y en Israel no lo impuso cuando él llegó. Entonces sí, muy probable que fue ese impacto que le causó Shimón. Ok, continúa. Sí. ¿Por qué me fui a los persas y ahorita Alejandro Magno? Porque fueron épocas de grandes imperios que a través de la historia universal se ve todo lo que lograron, lo que hicieron, lo que avanzaron, lo que fundaron, y tuvieron respeto por el mundo judío. Ahora, con Alejandro Magno fue tal el impacto que hubo decreto para que los primogénitos se llamaran Alejandro. Por eso hay tantos judíos que se llaman Alejandro. Y además el día de que se conocieron, ese día que estábamos comentando, es el 25 de Tebet. Y ese día está considerado como una festividad menor, porque verdaderamente fue un impacto muy grande de no destrucción y de, como dijo el rabino, de que vivieran en paz. Y perdón, hay un rabino en el Talmud, Rabbi Alexander, que en el Talmud se mencionan los rabinos con ese nombre, Rabbi Alexander. Okay. Bueno, entonces seguimos en el tiempo y pues se muere joven y pues hay lucha por la herencia y finalmente asesinan a sus hijos y ese gran imperio que él quería unificar se disuelve entre sus generales. Ahora, ¿qué pasa? Que la historia universal es muy interesante cómo los historiadores la han definido. Dicen, aquí empieza tal época, entonces es como si, bueno, abrimos los ojos y ya despertamos en la Edad Media. Bueno, así sucede y parece que 1542, el Renacimiento. No. Aquí lo que dicen es que el helenismo como cultura, como movimiento político, cultural, comienza con la muerte de Alejandro Magno. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando estudiamos Hanukkah, decimos la cultura helenística o los helenistas era lo que influenciaba tanto a los judíos. Entonces, en la historia, en los datos duros, el helenismo comienza con la muerte de Alejandro Magno. Quiero decirles unos datos que ¿qué es helenismo? Helenismo, esta palabra obviamente viene del griego y se traduce como hablar como un griego. También helen, H-E-L-L-E-N, es sinónimo de griego. Entonces, ¿qué pasa? Que surge o se consolida cuando se unen mucho las culturas de Oriente con la griega por todas las conquistas de Alejandro Magno. Y por eso se determina que empieza en ese momento. Y los griegos les era muy importante que donde ellos estaban se asentara su cultura. Y tenían, como les digo, las características que hemos conocido siempre: la belleza, la escultura, el teatro, la filosofía, y era muy importante para ellos que así se viviera. Entonces, cuando estalla todo ese auge de esa cultura y esa filosofía, y mientras estaba Alejandro, los judíos estaban bien, se muere y toda esa gran conquista se divide en 3 grupos, con 3 familias principales. La primera era la Seleucida, que eran básicamente sirios y griegos. La Ptolemaica, que eran los egipcios y los griegos. Y los macedonios, que sabemos que Alejandro era de Macedonia, y toda la otra zona griega, que era, por ejemplo, Atenas, Esparta. En un principio, el territorio de Israel estaba dominado bajo los Ptolomeos. Un pequeño comentario: la famosa Cleopatra, que es
cuando ella muere es cuando dicen que termina el periodo helenístico, venía de la familia de los Ptolomeos. Pero mientras tanto, hasta que lleguemos a Cleopatra, mientras tanto, los judíos estaban bajo los Ptolomeos. Y ya empezaba esa cuestión de lucha cultural, de influencia. Es algo bastante común cuando tú tienes un pueblo como los judíos, que a partir del primer exilio, pues vas adoptando, no quiere decir asimilarte y perder tu esencia, pero vas adoptando características. Un ejemplo que yo muchas veces uso es que en México comemos gefilte fish a la veracruzana o quipe con guacamole. Entonces, y no quita nuestra esencia, pero vas adoptando. O, por ejemplo, esta clase la estamos dando en español. Pero los judíos que iban adquiriendo sin perder esencia, ese choque que tuvieron con el mundo helenístico fue fuertísimo, porque de vivir una vida donde la parte espiritual, y eso que nos lo explique mejor el rabino, la parte espiritual, la parte que sí cuidas tu cuerpo, pero tu cuerpo es la cajita donde tu alma y tu espíritu se guarda, no es tu prioridad. Y otra cosa, tenemos un Dios único, que no vemos, que no, o sea, que sabemos que existe. Cuando los griegos tenían todo un panteón de dioses, que además los dioses bajaban a interactuar con los humanos y los humanos tenían la opción algunas veces de subir para interactuar con ellos, lo cual con los judíos eso no va. Y es con ese culto al cuerpo, pues el ejercicio, con permiso de todos, lo hacían desnudos. Entonces, para ellos, el ver a un hombre circuncidado, que para el judío es como, bueno, su pacto para ser judío, para los griegos era ¿cómo? Te mutilas, destruyes tu cuerpo por tu religión. Y entonces había choques y había cosas muy atractivas y pues ir al gimnasio y hacer ejercicio y empezar a ver tus músculos mejor, pues iba viendo esas situaciones. Si el rabino... Sí. Bueno, justamente aquí es donde quiero explicar tal vez la esencia de lo que representa para nosotros la fiesta de Hanukkah. Que no hemos llegado no hemos llegado a la persona que no, yo sé, impuso. pero justamente comienza con esto, porque mucha gente confunde y cree que la fiesta de Hanukkah es un suceso, que hubo una guerra y después un milagro que duró 8 días y eso es Hanukkah. Hanukkah fue un proceso muy largo y por eso respeto y considero, por eso te dije, comienza con la historia, que para entenderla correctamente tenemos que entender cómo comenzó todo el proceso. Los griegos estuvieron 180 años, el imperio griego, dominando la tierra de Israel. Que no fue una cosa de la noche a la mañana, fue un proceso progresivo de un enfrentamiento de culturas muy fuertes, y justamente el término que lo expliqué, bueno, en un video que ahorita grabé, que el término que usan nuestros sabios es que Yaván, los griegos representan obscuridad, y por eso nosotros prendemos las velas, que es la luz, lo opuesto, pero la pregunta es, yo lo diría como ofensivo ese término. Los griegos aportaron la filosofía, cultura, desarrollo, ciencia en su época, y yo no lo llamaría oscuridad. Dice, si están aportando una cultura tan importante, es como si llamaríamos ahorita la ciencia oscuridad. La respuesta es que es en una visión más profunda. Porque, ¿qué hace la luz? La luz permite ver la verdad. Dice, un ejemplo, si hay oscuridad, uno choca con cualquier cosa, no puede reconocer algo, lo que es, dice, reconocer el objeto que es, que no es. Entonces confunde y entra la mentira, la confusión. La luz nos ilumina y nos guía. Entonces, como acabas de decir, justamente ahí está el punto clave, por eso lo quise aclarar ahorita, del enfrentamiento que hubo. Ellos lo hacían como un objetivo, el culto al cuerpo, al hedonismo, al placer, al cuerpo,
y nosotros vemos que el cuerpo es un medio. Sí le damos placer al cuerpo, sí lo respetamos, pero es un medio para cumplir una misión. Para nosotros el sentido es nuestra esencia, nuestra alma, que perdura eternamente. Entonces había un enfrentamiento, y por eso se llama oscuridad, porque ocultando la verdad. Dice y sí hubo una asimilación progresiva muy fuerte. Como dices, al principio empezaron, sí, algunos como a modernizarse solamente, como dices, bueno, donde estamos viviendo la cultura y vamos a ir asimilándola y manteniendo nuestra identidad. Pero después hubo helenistas judíos que luchaban contra sus hermanos, que la imponían. Estuvo el famoso Cohen Gadol Jonás, que era asimilado. Primero no tanto, primero hacía la función de Cohen Gadol, pero después ya él mismo acercó un cerdo en el santuario, me refiero, defendiendo a los griegos. Fue progresivo, pero ahí fue el choque principal entre el judaísmo con el helenismo. En la visión, en el sentido de la vida, en creer en Dios, o contra el paganismo y la mitología griega, ¿no? Que abarca tantas creencias. Entonces, ahí empieza la historia verdadera de Hanukkah. No con los Hashmonaim ni con el milagro. Esta historia que estás contando es la base para que entendamos qué significó toda esa época. Bueno, sigues, después quiero aclarar Perdón. otros comentarios. Sí. Okay. Bueno, pues gracias, Rabino. Y también de lo que dice el rabino, hasta este momento era bastante electivo el vivir de esa manera. No es que alguien los impusiera. Tan es así que en muchos lugares, digo, fechas más o menos, por ejemplo, Alejandría, que era un centro judío muy importante, había escritores muy sabios judíos con nombres griegos escribiendo en griego. O sea, sus grandes riquezas ya estaban en griego. Otra cuestión era, se tradujo la Torá al griego. Y es la famosa Septuaginta, que se juntaron a 70 sabios para que separados lo escribieran y para que tuvieran todo en concordancia. Leí que a propósito escribieron un error para que los no judíos no lo reconocieran y no la utilizaran. La utilizaban, sí. Sí, okay. de hecho lo pusieron en 70 cuartos diferentes para que no se pongan de acuerdo, y ahí lo consideran, el Talmud se habla como que, primero que dos cosas dice sobre este evento. Uno, que fue uno de los días más tristes del pueblo de Israel, que se tradujo al griego porque se degradó, se hizo como una ciencia la Torá, en vez de ser algo espiritual, porque ya se hizo como una cultura más, y así. Y dos, que pasó un milagro, que todos se les ocurrió, estando en cuartos diferentes, escribir todo exactamente igual, porque querían encontrarles justamente diferencias, ¿no? Para difamar, y así. Bueno, yo hago un comentario vacilando, ¿no? Que justamente lo pudieron escribir todo lo mismo porque estaban separados. Ahí sí pudieron escribir igual. Si estarían juntos, estarían discutiendo y no se pondrían de acuerdo. Estando separados, ahí sí se pusieron de acuerdo. Ok. Bueno, continúa, perdón. Y tomando de lo que hemos dicho de la oscuridad y la luz, pues se podría decir que el tener ya la Torá escrita en griego, mucha gente tenía más acceso, porque ya la podían entender. Pero a largo plazo también fue negativo, porque los cristianos, los que seguían a Cristo y empezaron esa otra religión, lo utilizaron como base de ellos tienen el Antiguo Testamento, que es antes de la muerte de Jesús, y el Nuevo Testamento, que ya es lo que justifica, que explican cómo y por qué se murió Jesús, más todas sus enseñanzas. Entonces también se ha utilizado en medios cristianos como algo negativo hacia los judíos. Entonces, por un lado era algo positivo porque la gente judía que no hablaba hebreo o no lo entendía lo podía estudiar, pero también trajo connotaciones negativas.
son los dos lados que siempre se pueden tener y cómo la luz puede, cómo la oscuridad opaca a la luz muchas veces. Y la intención es muy importante, pero regresando al tema, la asimilación o la adoración de muchos judíos hacia ese mundo griego, esa forma de vida griega, no era obligada. Y entonces, después de unos años, la familia de los seleucidas deciden agrandar su territorio y conquistar parte del territorio de los Ptolomeos. Y entonces, Antíoco III conquista la zona de Israel y es cuando los seleucidas forman ya los dirigentes o los gobernantes de la zona de Israel. Cuando Antíoco III muere y sube su sucesor, Antíoco IV, él tenía muchas cosas que solucionar. Entre ellas, estaba empezando a emerger un imperio muy fuerte que era el romano. Las características del imperio romano es que eran maravillosos arquitectos, construyeron y carreteras, y eso de que todos los caminos te llevan a Roma es que de verdad construyeron carreteras impresionantes, construyeron los acueductos, o sea, iban agrandándose y eran también muy buenos militares y tenían a muchísimos hombres que se les incorporaban y formaban sus legiones. Entonces, cuando está empezando ese imperio, Antíoco IV, pues tiene que cuidar su territorio. Él era un apasionado idólatra, adoraba todo lo que era griego. Entonces, lo romano le hacía mucho ruido. Por el otro lado, tenía un problema interno. Tenía ese conflicto con esos judíos que no seguían, la parte griega. Y él empieza a querer imponer cada vez más a la fuerza la cultura, la forma de vivir griega. Aquí, nada más una pequeña observación para que la gente no se vaya a confundir. Justamente el Antíoco III fue muy bueno con el pueblo judío. Él de verdad fue lo opuesto a Antíoco Epífano, estamos hablando de Antíoco Epífano, el tercero, que fue lo opuesto al cuarto, que fue el malvado y el que hizo todos los problemas, el que sacó todos esos decretos. Nada más que hay que ubicar cuando decimos Antíocos, como lo acabas de decir. Eso es lo que quiero decir. Además, el cuarto se hizo llamar Epifanes, que ese es el que conocemos cuando estudiamos, porque Epifanes es el divino. Él se sentía enviado de Dios. Y entonces él decía que lo que él impusiera se tenía que cumplir. Además, a él le gustaban mucho los cerdos, comerlos y verlos y tenerlos. Y aprovechó que a los judíos es un animal que sabemos está totalmente prohibido. ¿Qué empieza a hacer? A obligar a hacer sacrificios de cerdos en el Bet Hamikdash. Además, prohíbe la circuncisión, prohíbe cuidar Shabbat, entre muchísimas otras cosas. Humillaba a los judíos de una manera tremenda, ponía a familias para que los padres vieran cómo sus hijos eran obligados a comer cerdo y si no, los iba matando uno a uno. Fue una cosa verdaderamente terrible. Y algo muy triste es que había muchos judíos que estaban de acuerdo con esa forma de vida. Y empieza a ver no solo la angustia de tener un gobernante que está queriendo destruir al máximo lo que es judaísmo, arrasar con él y no permitir que los judíos cumplieran con su judaísmo, sino que había judíos que lo apoyaban. Y eso fue lo más triste. Por eso dije antes que hubo una gran asimilación progresiva, que llegó un momento que la mayoría del pueblo judío se habían asimilado al helenismo. Y muchos de ellos
fueron los peores enemigos de sus hermanos. Eran los que los delataban, al que lo hacía en secreto, Brit Milá o cosas así. Eran los mismos judíos que se habían asimilado al helenismo. Y si no se detenía eso, yo siempre lo digo que hoy seríamos descendientes de helenistas. Prefiero si no hubiese sucedido la historia de Hanukkah. Perdón, continúa. Y estos judíos que querían defender su judaísmo, pues realmente los judíos no habían sido soldados per se, o sea, sí conquistaron cuando salieron de Egipto, pero una forma de detener, crearon una resistencia pasiva. Y era, por ejemplo, no se permitía que hubiera lugares para estudiar la Torah. Entonces, muchos padres mandaban a sus hijos escondidas. Y estos niños, de ahí, que eso es lo que leí, yo quisiera pedirle al rabino que me lo corrobore, de ahí viene la tradición del sebibón, de que los niños estudiaban Torah y cuando verían que lo estaban haciendo, lo escondían adentro del sebibón. Decía que era la época romana y en otro lugar, pero a mí no me sonó y por eso asumo mi ignorancia y le pido al rabino que me lo aclare, si era en esta época o ahora más hacia los romanos. No, realmente ese comentario que acabas de hacer no tiene un fundamento verdadero. El sevivión es una costumbre muy posterior que salió, bueno, como un simbolismo de Nes Gadol Hayasham, de poner, pero no es en las fuentes, no está indicado eso. Sinceramente, no, eso no tiene realmente un porque dentro de lo que leí decía que este tipo de juguete o de juego era muy común desde tiempos antiguos. Entonces decía, pero como no había un sustento, me atreví de todos a asumir. No, sí. No hay un sustento y hay muchas cosas de las costumbres, porque como Suganiot y demás, que de repente alguien dijo una opinión o algo y después como muchas otras, ¿no? Que hay. Algunas tienen un simbolismo que se empezó en una época con una idea X y bueno, las frituras por el aceite y comidas de leche por Yehudit, eso prefiero símbolo, pero eso de Sebibón lo había oído, pero no está fundamentado, creo. Gracias, Rabino. Okay. Pero sí, lo que sí está fundamentado es esta resistencia no activa, me refiero a no de guerra, sino de resistir a verdaderamente no aceptar los decretos de Antíoco Epífanes. Sí. Y muchos lo podían seguir haciendo. Y sí, en un poblado de Modín, el padre de una familia de sacerdotes que eran los Hashmonaim, se rebeló y a partir de ahí empieza la famosa historia de Hanukkah. Pero aquí quiero, en lo que el rabino nos cuenta, la parte que estudiamos cada año de cómo se rebelaron, a mí me llamó mucho la atención unas cosas. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, cuando comenzaron los Maccabim con su rebelión, fue más o menos en el año 138. Y Matitiau, que era el padre, lo comienza, pero el que realmente toma las riendas es su hijo Yehuda. Sí. Ahora, era una... Primero el Azar, después lo mató, lo aplastó un elefante, y después siguió Yehuda, sí. Y después Shimon, sí. Y cuando comienzan ellos a ir de Modín hacia Jerusalén y todo su movimiento, tenían un lema con el que iban y que era Mi Hashem Elai. Sí, Mila Hashem Elai. Y entonces quienes están con Dios que me sigan. Esa parte que te junta la historia del judaísmo y nos confirma la parte de el versus de la parte griega, es como ese Dios que no vemos, que no tenemos enfrente y que tenemos en el alma y en el corazón, ellos lo traían como un motor y que eso atrajo a gente a que lo siguiera. Y el otro punto es por qué
Maccabim, porque del lema bíblico, Mika Moja Baelim Hashem, sí, sí. Es quién es como tú, Dios, entre los poderosos. Y entonces si juntas viene Maccabí, y era lo que pusieron en sus escudos, y de ahí viene que eran los macabeos. Sí. Básicamente en la parte histórica yo quisiera detenerme para que aquí el rabino nos dijera la parte de como la que utilizó en su video, pero si nos la vuelve a platicar acá, de toda esa parte, cómo se movió y qué generó todo el movimiento de los macabeos, y para llegar hasta la limpieza del Beit HaMikdash, y si había aceite o no había aceite, o había antorchas o no había antorchas. Okay. Bueno, la verdad muy interesante. Muchas gracias, Gina. La verdad, muy ilustrativo y coincidimos. También investigué la historia, tal como la estás contando. Justamente hay una versión también en las fuentes talmúdicas en Midrashim de qué fue lo que detonó la rebelión. Obviamente que fue la resistencia, que no aceptaban esas imposiciones tan crueles, ¿no? Porque además antidemocráticas, eran crueles, que así asesinaban. Si alguien cumplía un precepto, lo mataban, niños, mamás. Pero una de las versiones que fue lo que detonó, que fue una hija también del Cohen Gadol, que se llamaba Haná. ¿Y sus hijos? No, Haná y sus 7 hijos, no, es otra historia. La hija del Cohen, que en la noche de su boda, estaban todos las personalidades, también religiosas, más importantes de Jerusalén en su boda. Y frente a todos, ella se rasga las prendas, dice, enseñando su cuerpo, que fue algo que los alarmó. Algunos la querían matar. Entonces, furiosos y enojados, ¿cómo esa falta de recato frente a toda la gente les dice a ellos: ¿ustedes se están preocupando por mi falta de recato? Porque descubrí mi cuerpo. Esa es la preocupación. ¿Y qué hay de que yo esta noche tengo que ir a tener relaciones con el agamón? Así es, que una de las leyes que pusieron los griegos, que cada mujer que se casa era la forma de profanar al máximo la pureza y la integridad, tal vez, de la familia del pueblo de Israel. Era que como ley se casaba, tenían que tener relaciones con el agamón. Y si a nadie le importa, ¿y qué decían? Bueno, es fuerza mayor, no puedes hacer nada, es una ley. Pero dice, de eso se están preocupando si me rasgué las prendas y se enseñé mi cuerpo, se están preocupando dónde voy a ir, dónde tengo que ir. Agamón era el gobernador del lugar, tenía en turno. Dice, ¿dónde voy a tener las relaciones? Entonces, los hermanos furiosos, no vamos a permitir eso. Y esa es una versión que de ahí dijo, ya, hasta aquí. Vamos a luchar. Bueno, hay diferentes versiones, pero esa es una de las cosas conocidas que detonó, ¿no?, la rebelión. Hay yo creo que algo lo mencionamos, lo hablamos por teléfono, Gina. Hoy en día como que hay una cierta polémica de cuál es el enfoque de esta fiesta. Si es un enfoque religioso, que es el de las velas, ¿sí?, o es una fiesta patria, vamos a llamarla, de heroísmo de un grupo que defendió como que luchó, ¿no?, como los rebeldes en cualquier país, que lucharon por su independencia y ganaron la guerra, y estamos recordando como una fiesta patria. Inclusive, perdón, Rabino, perdón, agregando a lo que dice, que inclusive lo platicábamos, disculpe que lo interrumpí, sí. En el Estado de Israel se ha utilizado mucho esa filosofía de decir de los pocos contra los muchos, porque cuando fue la guerra de independencia. La guerra de los 6 días. Sí. Y la guerra de los 6 días, y se ha utilizado mucho
ese mensaje y además de nacionalismo, de que es la vez que los judíos no es que luchan por la tierra de Israel como la tierra de Israel, sino como instaurarse en forma de nación. Y como le preguntaba yo y lo comentábamos, si es una fiesta, a nivel religioso o a nivel histórica, nacional, ¿cómo se acomoda? Ok, por eso, yo quiero decirlo y muy objetivamente, que de verdad, créanme, no lo estoy diciendo como rabino por defender la visión religiosa, sino si hacemos un análisis también histórico y vemos el contexto, cómo sucedieron las cosas, sí quiero decirlo categóricamente que fue, sí cabe recordarlo como una fiesta, como un milagro religioso, y no por las velas, dejemos de lado las velas, ahorita voy a explicar, para mí es lo menos importante en la historia de Hanukkah, el milagro de las velas, es lo menos relevante. Aquí lo que sucedió y lo significativo no fue un acto simplemente de heroísmo como se describe. Yehudá el Macabeo, aquel con su cabello largo y sus músculos, ¿no? Que sabe manejar la espada y luchó heroicamente. En primer lugar, que los Kohanim no estaban entrenados para la guerra, no salían a la guerra de la tribu de Leví, las demás tribus salían, ni estaban entrenados. Ellos lo que hicieron fue defender la identidad judía, la religión, no sus cuerpos. Heroico sería y patriótico cuando alguien, como el Estado de Israel cuando se formó, que tener una independencia, tener un Estado, que estuvieron perseguidos y demás, eso sí cabe decir, es algo, una fiesta patria heroica. Pero aquí no estaban amenazados, estaban en el país, en Israel, es la única al margen, quiero que oigan el comentario, es la única festividad que recordamos un suceso que sucedió al 100% en la tierra de Israel, porque Pesach fue cuando salieron de Egipto, Shavuot fue en el desierto, Sukkot también, Purim fue en Persa, el imperio persa. La única fiesta que sucedió en el Estado de Israel, y no tenían tierra, nadie les quería quitar la tierra, nadie los quería matar, y los que se habían asimilado vivían como reyes, con todo el respeto y el lugar. Entonces, ellos no defendieron sus cuerpos, no salieron a luchar por independencia, sino por independencia de la religión, de su identidad, porque le estaban imponiendo y querían opacar y oscurecer, como dijimos el término, totalmente el judaísmo. Y les voy a decir aquí el fondo, algo más profundo y filosófico. ¿Por qué los griegos qué les molestaba que los judíos lleven la religión? ¿Por qué querían imponer su religión? Porque de alguna manera era la única amenaza a su cultura. Ellos propagaban en todo el mundo el helenismo y los judíos firmes con lo suyo demostraban convicción y eso ponía en tela de juicio la otra verdad. Entonces ellos no querían destruir a los judíos. Si los mataban, decían, ahí está la verdad, y para ocultarla los mataron. Ellos querían que ellos reconozcan, que ellos se conviertan. Por eso dice, Betimú kolashmanim, impurificaron el aceite. No los destruyeron, no lo tiraron, no destruyeron el templo, lo impurificaron. Querían que cambien su visión y su cultura. Y lo que salieron a defender fue básicamente eso, no sus cuerpos, a diferencia de Purim. Entonces, obviamente, que no era lógico que ganen un puñado, dice alguna versión que eran 3,000, otros 6,000 que llegaron al ejército contra el imperio, ¿no? Por más. Entonces, aquí pueden decir en Israel la guerra de los 6 días que la fuerza aérea egipcia, bueno, las destruyeron en tierra, las bombardearon, bueno, también de una forma en cierto modo natural, pero ahí no podían ganar y como dije, no estaban ni entrenados para la guerra. Iban los religiosos a luchar, ahora sí, no eran los soldados, dicen los Kohanim y la gente. Entonces, absolutamente sí es algo que gracias a eso nosotros hoy tenemos todavía la religión. Como dije hace un momento, si no hubiese existido esa rebelión y los Hashmonaim no hubiesen salido a defender nuestra identidad, hoy no existiríamos, porque ahí estaba concentrado la mayoría del pueblo de Israel, seríamos descendientes de helenistas que tampoco ellos no existen. Como dijo Mark Twain dijo,
¿Cuántos imperios como el griego, los persas, los babilonios llegaron, hicieron ruido en el mundo, conquistaron y no quedó nada de ellos? Y nosotros nos aplastaron, y aquí estamos vivos y seguimos. Y yo lo que quiero decir, lo que lo dije en mi video y lo reitero, y esto es para mí lo más importante, quiero que todos me pongan atención en esto, y por eso lo repito, de entender el significado de prender las velas. Prender las velas, hay opiniones que ni se menciona, al principio ni se mencionó el milagro de las velas en las fuentes. Ni en el Megilat Hashmonaim no se menciona en la historia, prender las velas fue lo menos relevante porque en el templo todos los días había milagros. Y se menciona en el Talmud que una de las 7 velas que la prendían todas las noches, para que prendan las noches, en la tarde, para que prendan todas las noches, una de las 7 siempre quedaba todo el día prendida milagrosamente, duraba el aceite. Y no recordamos eso, es algo que pasaba todos los días en el templo, antes que lo profanen. Y muchos otros milagros similares. Entonces, no tiene relevancia el milagro del aceite. Sí existió, pero no es eso lo importante. Lo importante y lo que recordamos hoy en Hanukkah, y quiero que todos tengan eso presente, es que los griegos, con su cultura, con el culto al cuerpo, con esos gimnasios desnudos, con toda esa perversión y todo lo que transmitieron, que el pueblo judío lo estaba asimilando, estaban por apagar la luz de nuestro pueblo, de nuestra identidad, nuestros valores. Y se estaba opacando totalmente y íbamos a quedarnos a oscuras, se iba a perder. Y un grupo de aceite puro que está comparado. Por eso Dios mandó el milagro en el aceite, porque el aceite representa la luz es la sabiduría, nuestros valores. Un grupo de los Hashmonaim lucharon y defendieron y permitieron que la luz nuestra quede prendida y no se apague. Por eso lo recordamos con velas, porque no es por el milagro de las velas, es por el milagro que vencieron. Pero lo que representó el simbolismo que vencieron es que la luz quedó prendida. Por eso prendemos ahorita la luz. De paso, recordamos ese milagro que fue un mensaje, como un certificado que Dios dio a través de ese milagro que se mantuvo la luz prendida gracias a la lucha, el heroísmo espiritual, no físico. Dios los ayudó, pero fue un heroísmo de arriesgar sus vidas con tal de defender sus principios, sus valores. Esa es la esencia y el sentido real de la fiesta de Hanukkah. Por eso, hoy en día, que estamos pasando un proceso, la verdad, muy similar, no se llama helenismo, pero se llama cultura occidental, pero se llama, no sé, internet y ciertas... Culto al materialismo, digamos. ¿Perdón? Yo le llamaría culto a lo material. Sí, culto a lo material, la decadencia, bueno, todo lo que vemos en el mundo, el hedonismo excesivo. Entonces, también hay un proceso de asimilación y que amenaza apagar nuestra luz. Está pasando exactamente lo mismo. Por eso yo le doy la interpretación a la verajá que dije antes. En esos días, pero en este tiempo. Las semanas está pasando lo mismo en este tiempo. Digo, una interpretación metafórica, ¿no? Y la verdad sí está sucediendo. ¿Y cómo debemos prender las velas de Hanukkah? Yo hace un ratito dije la verajá y la prendí. Aquí está la vela prendida. Pero lo que esto encierra va más allá que esta velita que se consuma el aceite. Es prender la vela en la casa, en el hogar, la luz del judaísmo, la luz de nuestra identidad, de nuestros valores, que está amenazada. Por eso está escrito que dónde se debe prender, en un lugar que no haya un viento que la pueda apagar. Entonces tenemos que cuidar a nuestros hijos donde no haya una influencia externa que pueda apagar esa luz y que pueda alejarlos. Tenemos que cuidar que se mantenga prendida. Entonces se prende la luz de Hanukkah transmitiendo valores y transmitiendo identidad judía. Ese es el verdadero concepto de Hanukkah, digo, muy también en síntesis, ¿no? Porque tiene mucho más profundidad, pero quiero que quede claro que al margen, los 8 días de Hanukkah, de origen, no fueron por el milagro de las velas que duró 8 días. Fue porque hicieron fiesta 8 días,
como no se había festejado Sukkot, entonces decidieron reinaugurar el templo y festejaron 8 días. Entonces, de un principio se estableció la fiesta de Hanukkah por los festejos que hicieron 8 días, frente a Sukkot y otras fiestas que no tuvieron. Después, ya quedó el simbolismo con esto porque representa que ganaron la guerra, porque en el rezo no se menciona el milagro de las velas. El que lee el rezo que se agrega en Hanukkah, Al Anisim, decimos, cuando se levantaron el imperio Arameja Israel, para hacerlo olvidar la Torah, los ayudaste, rapte, ribam, peleaste su pleito, ¿sí? Y no se menciona el milagro de las velas, para nada, porque no fue lo importante. Eso los recuerda el otro milagro, y eso es lo que tenemos que tener presente, lo que representa realmente Hanukkah. Rabino, una pregunta. Hablamos de que se canonizó la Torah. ¿En qué libro aceptado judío está escrita la historia de los Maccabim y de Hanukkah? Bueno, tenemos lo que se llama Megillat Ta'anit, así se llama. Bueno, en el Tratado de Shabbat, página 22, está un poquito, dice May Hanukkah y explica. Pero tenemos que se llama Megillat Hashmonaim también, no es del Tanaj, no, pero sí se utiliza como fuentes. En Josefus Flavius también cuenta mucho de la historia. ¿Y es aceptado por los judíos la historia contada por Josefus Flavius? Sí, hay un poco de polémica, pero es muy respetado. Rashi, uno de los principales comentaristas del Talmud, lo menciona varias veces y es una de las fuentes más conocidas y fidedignas, pero se utiliza mucho Sefer HaShmonaim y Megillat Ta'anit, que son fuentes muy importantes que hablan los detalles de la historia. ¿El Sefer HaShmonaim es el mismo que los libros de los Macabeos? Porque hay libros de Macabeos 1 y libro de Macabeos 2. Sí, se lo llama Sefer HaMaccabim, HaShmonaim. Okay. Y al principio no se lo llamó Hanukkah, sino Hagaorot, Hagaurim, la fiesta de las luces, sí. Digo, ahí está en el Sefer de los Macabeos, lo llama así. Y hay algunas versiones, pero lo que quiero decir que al principio no se le dio mucha importancia a las velas, sino al recuerdo que reinauguraron y así. Okay. Le dijimos a la gente que el que quería hacer una pregunta, no sé, Alicia, si hay alguna... No hay ninguna duda, yo creo que han contado maravillosamente la historia, muy clara, la verdad es que con mucho detalle, muy interesante. Pero seguimos, si quieren, aquí esperando a ver si hay preguntas y ir cerrando de mientras en lo que... Si sale algo, yo se los voy preguntando. Yo con lo que yo quería cerrar, si me permite el rabino, es, para mí la historia es un alimento de vida, porque al saber el proceso o de cómo se formaron o se dieron las cosas, te da sentido y lo integras mejor. Esa es mi forma de pensar. Y lo que usted decía, rabino, de que pues ya no hay helenistas actualmente, o sea, de que pues si hubiéramos heredado eso ya no seríamos. Y para mí esa parte de la historia judía, de entender y de conocer, no de que, por ejemplo, la historia de Hanukkah es como de esos libros que se abren para los niños pop-up books, que de repente aparece y apareció Hanukkah, sino hay un porqué. Y cuándo se dio y cómo se empata con la historia, o lo que usted comentó inclusive de Megilat Esther, ¿cuándo fue? Si fue el imperio persa y por qué se dio ahí, etcétera. Yo por eso amo la historia y el haber platicado con usted y enriquecer la parte de los datos duros de historia, más todo lo que usted nos enriquece, a mí personalmente, y me emociona ver cuánta gente está compartiendo esto con nosotros, porque yo siento que eso es lo que nos da nuestra identidad, que aunque venga alguien con una cultura helenística que es maravillosa, o toda la filosofía griega, que inclusive el Rambam, pues como dicen... Menciona Aristóteles, mucho, sí.
¿pero por qué? ¿De dónde? Y eso a mí me da más fortaleza y más línea hacia seguir mi judaísmo y más orgullo de seguir siendo judía, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, aquí seguimos. Y de todas las ramas y características y formas interpretativas, al final, aquí seguimos después de siglos y siglos, y primero Dios vamos a seguir, y lo único que yo acabo pidiendo es que no haya esas luchas como fue en Hanukkah de unos judíos contra otros, sino que nos respetemos y nos enriquezcamos y aprendamos unos de otros. Con eso yo cerraría, y que sigamos prendiendo la Hanukkah por muchos años para transmitir esa luz. Sí, bueno, justamente para nosotros las fiestas no es simplemente algo del pasado, es un aprendizaje constante del presente. Cuando nosotros festejamos Pesaj, no es por recordar una historia que ya la conocemos, ¿no? Que pasó hace más de 3.300 años, sino por las enseñanzas actuales, ¿no? Por lo que eso representa, la reforzar la fe. Y yo creo que Hanukkah, y lo dije en otro foro, Hanukkah para mí es una de las fiestas más actuales que hay. Y sí es muy importante, como lo acabas de decir, yo que ahorita que grabé un video explicando Hanukkah, empecé con la parte como tú empezaste. Primero con la historia, conocer el contexto. Si no se conoce las circunstancias y cómo fue, no podemos aprender de eso. Yo lo que lo llamo sería la versión kinder, ¿no? Que tenemos de las festividades. Esa es bueno, pasó tal cosa y jugamos con ese bidón, y la subganía, ya como que es la fiesta de comer subganía y jugar con ese bidón, y eso es algo muy superficial. Y esa es una fiesta más actual que cualquier otra, porque como dije, si no aprendemos de lo que se dio y lo que pasó en ese entonces, no lo podemos aplicar en la actualidad. Entonces yo creo, de verdad, considero, y quiero felicitarte, Gina, y felicitar también a Alicia, a todos los que organizaron esto, porque esta combinación es muy importante, porque no se puede entender bien la filosofía sin la historia, ni la historia sin la filosofía. Y se van de la mano, y para ir más al fondo de la fiesta, a fuerzas, tenemos que enfocarlo, aunque lo hicimos en tiempo limitado, ¿no? Porque es mucho más la historia y mucho más la filosofía, pero por lo menos darle una visión un poquito más profunda. Yo también agradezco la atención de toda la gente que nos acompañó, y los invito a que este Hanukkah, después de lo que oímos, lo festejemos diferente. Este Hanukkah, de verdad, hagamos una reflexión, y como les dije, prendamos la luz de verdad, y lo mencioné también, que Hanukkah es Jinuj, es educación también. Vamos a utilizar Hanukkah, bueno, la explicación sencilla se refiere a que inauguraron Hanukkah Mizbeach, la reinauguración, pero la misma palabra es Jinuj también. Entonces vamos a educarnos con nuestros valores, con nuestra identidad, y procurar que de verdad haya luz en nuestros hogares, luz que nos guíe, nos ilumine con nuestros valores eternos, maravillosos, que nos deja el judaísmo. Y muchas gracias a todos por la atención. Hay una pregunta, además de muchas felicitaciones y agradecimiento a los dos. Pregunta que si la historia de Hanukkah se canonizó también en la Torah, o sea, está canonizada en la Torah. No. En el Talmud se menciona brevemente en Tratado de Shabbat, página 22, como lo mencioné hace un momento, que dice Mai Hanukkah, que es Hanukkah, y dice un síntesis que lucharon así. Pero no es uno de los libros del Tanaj, y no de por sí, como dijo antes, con Ezra Sofer, bueno, ya se selló el Tanaj, dice, ya se canonizó, ya fueron los 24 libros. Y en esa época, que fueron 200 años después, la época de la lucha de los Hashmonaim, se estuvieron, como dije, 34 años los persas y 180 los griegos, y 200. Los Hashmonaim estuvieron 103 años, y después fue Herodes y demás, y los seguidores, otros 103, que fueron 206 años. El templo duró 220, el segundo templo. Que se dividió 34, 180, 103 de los dominios de los Hashmonaim y 103. Pero a esa época, a los 200 años, ya no había
libros de Tanaj, ya estaban cerrados. Entonces lo que hubo fue posteriormente el Talmud, y que en el Talmud se menciona muy brevemente. No, pero está en la historia, como dije, Sefer Hashmonaim y Megilat Ta'anit, que ahí sí se habla con más detalles. O Josephus Flavius, pero no es del Tanaj. Otra pregunta, ya se están animando entonces, pero si el enfoque que se da en los colegios debería de cambiar un poquito y contar esta historia más, o sea, una línea diferente de la enseñanza de Hanukkah. Bueno, la verdad es, te voy a decir sinceramente, mi opinión, no solamente de Hanukkah, de todas las fiestas, porque se cuenta muy así, simbólicamente, muy superficial. También, ¿por qué comemos matzá? Y como decía, la versión de que porque no alcanzó a fermentar, pero eso es algo, ¿y por qué no alcanzó a fermentar? No tenían tiempo, ¿acaso tiene mucho más mensaje, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, pero también hay edades y hay niveles. Por eso la Torah es inagotable. Lo que tú estudiaste desde 4 años, lo vuelves a estudiar la misma perashá cada semana y cada año, y vuelves a profundizar más y aprender más. Pero sí hago ese llamado, por lo menos esforzarse a un poquito más con sentido, más con contexto, porque como te digo, se conoce muy superficial. Hanukkah fue una vez que quisieron, no saben que es todo un proceso de 180 años y todo lo que pasó. Yo creo que es muy importante dar una versión con más conocimiento y más profundidad. Bueno, es mi opinión. A ver, Gina. No, y si me permiten, agregando eso, también la pasión. Cuando uno experimenta algo, porque bueno, llegó Hanukkah, ay, Pesaj, hay que limpiar la casa y cocinar. Y cuando de verdad lo experimentas, lo vives y lo transmites y tienes algo más allá, como dice el rabino, sí, cada quien a su nivel, pero tanto escuelas como casas, también como padres, estamos con la responsabilidad de cómo conmemoramos o cómo festejamos cada uno de los eventos de la vida judía. Y yo sí creo en eso de enriquecernos, leer más, preguntar más. Y ahorita, digo, con lugares como, y no es propaganda, pero como Gira, o teniendo a un rabino como el rabino Tobal, que es tan abierto y nos habla tan bellamente. Y hay otros muchos rabinos, no voy a mencionar ahorita, pero inclusive el internet, hay páginas de lugares serios. Hay tanto por abierto para aprender, que al saberlo y creer en ello y transmitirlo con amor, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras generaciones lo van a recibir con más amor. Y como dices, enriquecedor con ustedes y la verdad es que eso es lo que necesitamos, ¿no? Las verdaderas historias de las historias y más con estos dos puntos de vista que se complementan. No es que estén en contra, sino al revés, se enriquecen una de la otra. Tomamos una pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Cuál es su opinión acerca del milagro de la fiesta entonces? O sea, ¿cómo lo enfocarían la cuestión del milagro? Ok. El milagro fue evidente, el principal milagro, ¿no? Que vencieron a un imperio pero poderosísimo. Estamos hablando de ejércitos hay cifras elevadísimas, y después de todo no eran más que un puñado de rebeldes. Entonces, ese es el importante, porque mostraron su voluntad, que Dios los ayudó. También el otro milagro fue simbólico, porque como dije, ese no nos impresiona. El milagro del aceite sí también sucedió, pero como dije, había milagros tan importantes en nuestra historia que eso no. Y quiero hacer un comentario, voy a tomarme 1 minuto más o 2 minutos para hacer un comentario importante, porque cuando se habla de milagro, da un impacto, dicen, ay, la gente, ay, esos son creencias oscurantistas o de gente atrasada que cree en lo sobrenatural. Tenemos que tener muy claro una cosa, y créanme que yo, más que todos ustedes, de verdad, aunque sea rabino y lleve la religión, soy una persona, en primer lugar, racional, que si trato por lo menos, me cuestiono las cosas, las analizo, las investigo y no creo así ciegamente. Pero les quiero decir, compartir aquí, cuando se habla de milagro, que cualquier persona que se dice ser secular rechaza el concepto, ¿no? De, ay, tú crees en esas cosas. Y les voy a decir lo siguiente.
La palabra milagro es una palabra que no debería existir en nuestro diccionario. ¿Por qué? Debería ser, yo la cambiaría, estar acostumbrado o no estar acostumbrado. Porque si nos ponemos a pensar, el nacimiento de un bebé es algo maravilloso, es un milagro, dice, de un espermatozoide minúsculo que tenga todo, ¿cómo podría decir? Todo un plano arquitectónico dentro y que de eso se desarrolle, pero lo vemos siempre, lo vemos lo más natural, sí, estamos acostumbrados, que una semilla la plante y después salga un árbol entero, eso lo vemos naturaleza. Si algo cambia a lo que estamos acostumbrados, decimos, ay, es milagro, no puede ser. Aquí no depende de creer en milagros o no, depende de creer si hay un Dios o no. El que cree que hay un Dios, ¿qué diferencia para él es haber creado el mundo o haber hecho que nazca un bebé o que un árbol crezca, que él puso las reglas, a cambiarlas? Es como dice en el Talmud, Misheamar la Shemen Veidlik, el que le dijo al aceite que prenda, le puede decir al agua que prenda. Me refiero, entonces, para mí, siempre digo el ejemplo, ¿no? Que cuando estaban en la tierra, en Egipto, y salen al desierto y cae la maná del cielo, la primera vez se vuelven locos los que vieron eso. No puede ser como el pan del cielo. Los que nacieron ahí, y todos los días nacieron desde pequeños, vieron que cae el pan del cielo. Cuando entraron a la tierra de Israel y sembraron, y de repente, en vez de arriba para abajo, es de abajo para arriba, dijeron, qué milagro, porque no están acostumbrados a eso. Los dos son igual de maravillosos. Entonces, no hay que impresionarse cuando se dice que duró 8 días. Si Dios quiso así, entonces, si crees en Dios, ok, no hay por qué no creer eso. Y si no crees, pues no vas a creer ni eso, ni que creó el mundo, ni que te creó a ti. Entonces no hay ni milagro ni naturaleza, porque también eso es milagro, me refiero. Entonces, es un comentario que lo quería hacer porque es importante créeme que yo como persona racional, analítica, lo veo de esa manera, es decir, de que no es impresionarse y no creer porque es algo sobrenatural, es, como dije, nada más porque no estamos acostumbrados. Entonces, ¿te quedó claro? El milagro principal es la guerra y el simbólico es que duró 8 días. Pues la verdad es que tenemos muchos agradecimientos, como mencioné, y la gente está muy emocionada de haber compartido este encendido de velas de primera noche con nosotros. Y bueno, nada más que agradecerles a los dos, porque de veras estuvo muy interesante y bueno, llevarnos otra idea es importante de cómo estamos acostumbrados a escuchar la historia de Hanukkah. Así es que nada más que agradecerles a los dos, Gina y Rabino Abraham Tobal, en nombre de Gira Montesinay y de todos los presentes. Y yo agradezco a todos y le agradezco a Gira que nos haya dado la oportunidad y al Rabino Tobal el honor de haber compartido con usted este momento tan milagroso para mí. Es un milagro. Les agradezco muchísimo y a Gira que siempre me ha apoyado. Gracias. Para mí también es un honor, de verdad. Les recomendamos que sigan a los dos, a Gina y a Abraham, al Rabino Abraham, perdón, en sus clases, en sus pláticas, y bueno, la verdad es que muy, muy buenas. Se las recomiendo. Bueno, voy a hacer un pequeño comercial también, porque favor. lo creo importante, aunque partes lo dijimos. Grabé un video especial justamente para romper con esta versión superficial de Hanukkah. Un video, si es largo, 1 hora y media casi, pero entra en la parte de histórica, que una gran parte la vimos, la filosofía y la práctica, ¿no? Lo indico, las reglas. Se los recomiendo. Que para el que quiera, está en Facebook Montesinay y también nos pueden escribir en el chat o en el chat de Zoom o en los comentarios de Facebook de esta plática y se los hacemos llegar.